7 de la mañana, 39 minutos. Le agradecemos al doctor César Murcia, abogado del alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. Ha permanecido en línea, está con nosotros. Muchas gracias, doctor Murcia, por estar con nosotros. Doctor Juan, a usted muy buenos días y a todos los miembros de la mesa. Muchas gracias. Doctor Murcia, la noticia que se conoció es que la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 14 años al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, por aspirar a la alcaldía y por posesionarse estando inhabilitado, una causal que lleva a declarar nula su elección. ¿Cómo reciben ustedes esta decisión y qué pueden hacer frente a ella? Bueno, muy bien, doctor Juan. Lo primero que debo decir es que oficialmente la Procuraduría no me ha hecho la notificación de esta decisión, lo que quiere decir que hasta ahora la información que hay es la que se ha dado por los medios de comunicación. Pero bien, entonces, ¿cuáles son los hechos? De manera muy breve. El profesor Mijail Krasnov en diciembre del año 2002 celebró un contrato de prestación de servicios con la universidad, la UPTC, la universidad pública ubicada en la ciudad de Tunja. Ese contrato era un contrato para una asesoría por 8 millones de pesos para orientar a un grupo de semilleros, unos estudiantes de la Facultad de Economía. Eh, la Procuraduría, doctor Juan, eleva pliego de cargos y establece que el profesor Mijail Krasnov transgredió el artículo 95, numeral tercero de la ley 136, que establece que quien dentro del año anterior a la celebración del contrato con una entidad pública de cualquier nivel estará incurso en una inhabilidad. Entonces, aclaremos lo siguiente. Efectivamente, el profesor Mijail Krasnov celebró un contrato de prestación de servicios. ¿Con quién? Con una entidad pública que es la UPTC. Y ese contrato, doctor Juan, se celebró dentro del año anterior a la elección. Uno podría decir, bueno, se dan todos los presupuestos. Sin embargo, doctor Juan y todos, es importante hacer claridad de lo siguiente. Cuando uno revisa de manera cuidadosa el artículo 95, numeral tercero, que es la norma enrostrada, la norma inhabilitante, establece el legislador que aquí hay un requisito fundamental. Es siempre y cuando el contrato deba ejecutarse en el respectivo municipio. Esa palabra deba, doctor Juan, proviene del verbo deber. Y ese deber implica una obligación, una condición, una imposición. Y esa obligación o esa imposición tuvo que haber quedado plasmado en la minuta del contrato o en los estudios previos. Es decir, los contratos, o mejor, las obligaciones de los contratos siempre deberán quedar plasmadas en el documento del contrato, esto es la minuta del contrato o en los estudios previos. Y entonces aquí es donde viene lo importante, doctor Juan. Ese, esa obligación, ese siempre y cuando el contrato deba ejecutarse en el respectivo municipio, esto es Tunja, nunca quedó establecido en el contrato ni en los estudios previos. Entonces, O sea, ¿no se resulta, ejecutó en Tunja el contrato? es que ese es el punto de debate, doctor Juan. Es que una cosa es donde se ejecutó y otra cosa es donde deba ejecutarse. Es que ese es el gran dilema y esa es la filigrana jurídica, porque si usted revisa cuidadosamente el artículo 95, numeral tercero, el legislador habla es donde deba ejecutarse, no donde se ejecutó. Y entonces, ese deba ejecutarse implica que ese condicionamiento tuvo que haber quedado de manera previa, en la etapa previa del contrato, a la suscripción del contrato. Esto es dentro del contrato o en los estudios previos. Entonces, cuando uno revisa, y los invito de manera respetuosa a revisar el contrato, que es el 2302, es un contrato de 3 paginitas, y allá, doctor Juan, por ninguno de sus apartes existe una cláusula expresa y perentoria en donde diga que el contrato debía ejecutarse en la ciudad de Tunja. Y esto, doctor Juan, es línea jurisprudencial del mismo Consejo de Estado, en donde ha establecido que cuando se hace el estudio de esta inhabilidad, se tienen que dar los 4 elementos que son concurrentes. Entiéndase que se tienen que dar todos. Si falta uno, Do- no hay inhabilidad.
Y Aquí, entonces, el elemento que falta, perdón, doctor Juan, es que la territorialidad no está aprobada. Esa obligatoriedad nunca quedó en el contrato. pero le pregunto con todo respeto, doctor Murcia, solo para ilustrar a nuestros oyentes. ¿No Sí, es señor. un hecho notorio que el contrato se ejecutó en Tunja, que es la ciudad donde el profesor Krasnov luego fue candidato y elegido alcalde? Muy bien, doctor Juan. Dos cosas. Uno, como aquí lo que se está estudiando o analizando es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, usted como buen jurista sabe que el estudio y la aplicación del régimen de inhabilidades es de aplicación restrictiva, no aplica interpretación. Y en ese sentido, no es dable a la autoridad disciplinaria, en este caso la Procuraduría, darle una interpretación. Ahora, segundo, usted, doctor Juan, habla de un hecho notorio, pues no es notorio y le voy a decir por qué. Porque resulta que dentro del expediente, dentro de la investigación disciplinaria, se pidió el testimonio de de 4 o 5 estudiantes que recibieron la capacitación. Y voy a decirle, uno de los estudiantes estaba en Bolivia, otro estaba en la ciudad de Medellín, otro estaba en Monterrey, Casanare y otro estaba en Duitama. Esas personas recibieron la capacitación, doctor Juan, uno, de manera virtual y dos, que esos alumnos estaban por fuera de la ciudad de Tunja. Pero digamos que, según la línea jurisprudencial del Consejo de Estado, doctor Juan, ha dicho el Consejo de Estado que para esta inhabilidad no importa el lugar donde se haya ejecutado el contrato, sino el lugar donde debía ejecutarse el contrato. Es que esas son dos posturas o dos Ok, aspectos que son no, fundamentales para tener la diferenciación. queda así clara la postura de la defensa del profesor Mikhail Krasnov. Pregunta final, doctor Murcia. Hay dos pistas donde se está debatiendo este asunto. La nulidad de la elección en el Consejo de Estado en segunda instancia, por una parte, y ahora una Sí. segunda instancia en la propia Procuraduría, ¿cierto? Son dos caminos distintos. Sí, señor. Como usted bien lo ha dicho, son dos pistas. Entonces, el Consejo o la jurisdicción contenciosa está resolviendo la nulidad electoral del profesor Mijail. Y por el lado de la Procuraduría está revisando una conducta. Pero hay una cosa en común, doctor Juan, que tanto el Consejo de Estado como la Procuraduría debe analizar el artículo 95, numeral 3, que es lo mismo. Y entonces, doctor Juan, aquí viene lo importante. La, esto que yo acabo de mencionar, la defensa del profesor Mijail Krasnov en sede de Procuraduría se ha cimentado en todo lo que es la línea jurisprudencial del Consejo de Estado de la sección quinta. Entonces, ¿qué va a pasar? Por el lado del contencioso, estamos a puertas de que la sección quinta del Consejo de Estado resuelva en segunda instancia la acción de nulidad electoral. Pero allá van a revisar también los elementos que acabo de decir del artículo 95, numeral 3, que son los elementos que el mismo Consejo de Estado ha dicho que se tienen que dar. Es como una especie de checklist, doctor Juan, que se tienen que dar. Repito, si hay uno de esos 4 elementos que faltan, no se da la inhabilidad. Y Do- entonces aquí también en materia disciplinaria lo estamos diciendo. Doctor Murcia, me pregunta un oyente de Tunja, y yo le traslado la pregunta con todo respeto. ¿Al fin qué? ¿Se queda o se va el profesor Mikhail Krasnov? Eh, Pues ¿Él va a sí. seguir en el cargo hasta que en Consejo de Estado y en Procuraduría se resuelvan estas apelaciones? Muy bien, entonces, doctor Juan, hablo de Procuraduría. En Procuraduría falta mucho tiempo y le voy a hacer un breve resumen. Ahora que viene el recurso de apelación del proceso disciplinario ante la sala disciplinaria de elegidos popularmente. Yo hago un cálculo que más o menos esa segunda instancia se resolverá a finales de este año, más o menos noviembre, diciembre. Pero ahí no para el tema, doctor Juan. Resulta que después del fallo de segunda instancia de la Procuraduría, si es que nos sancionan, entonces pasará esa sanción de segunda instancia o ese fallo de segunda instancia de la Procuraduría a la acción
o al recurso extraordinario de revisión que debe surtirse ante la sección quinta del Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado, y esa sanción de la Procuraduría quedará suspendida hasta tanto el Consejo de Estado no se pronuncie. Pero ahí no para, doctor Juan, porque cuando ya estamos en sede judicial, o sea, en el Consejo de Estado, si de repente el Consejo de Estado dice que sí estuvo bien sancionado el profesor, tenemos aún el tema de la doble conformidad. Y entonces, si sumamos en tiempo y en espacio en materia del proceso disciplinario, doctor Juan, falta muchísimo tiempo. Yo diría que hay profesor Mijail Krasnov como alcalde de Tunja para rato en materia disciplinaria, a menos que en el Consejo de Estado, en vía proceso de nulidad electoral, el Consejo de Estado tome una decisión adversa. Pero un datico final, doctor Juan. Yo veo muy difícil que el Consejo de Estado confirme la decisión del Tribunal de Boyacá. ¿Por qué? Porque es que todo lo que yo he manifestado de los 4 elementos concurrentes de la inhabilidad es línea jurisprudencial pacífica del Consejo de Estado, en donde se deberá estudiar tanto allá en esa pista como en esta pista, como usted lo ha señalado. Son las 7:50. Le hice estas preguntas al doctor Murcia y me quedó claro el trino que puso el alcalde Krasnov. Puso: muchachos, no se dejen confundir, sigo siendo su alcalde y desde este despacho trabajaré 24/7 por Tunja. Ser profesor nunca fue un impedimento, la justicia lo demostrará. Aquí seguimos firmes con Dios y con ustedes. Es decir, por lo que nos ha explicado el doctor Murcia, aquí todavía hay mucha tela de donde cortar con el profesor Mikhail Krasnov. Se produjo en efecto esta decisión de la Procuraduría, pero eso no quiere decir que instantáneamente se genere una desvinculación del cargo del profesor Krasnov. Gracias, doctor Murcia, por estar con nosotros. A usted, doctor, muchísimas gracias y un feliz día a todos. 7:51, ¿le quedó claro, William? Sí, totalmente. ¿Va a seguir el alcalde Krasnov? No pasa absolutamente nada. ¿Se acuerda de la frase, Juan? Aquí estoy, aquí me quedo. Sí. Bueno, ahora en Tunja. Que les quede claro, muchachos. Acaba de decirles el profesor Krasnov que mientras pasan todas estas cosas, él sigue ahí y cuando terminen seguramente de todas las apelaciones y se pronuncie el Consejo de Estado, ya estaremos seguramente buscando otro o sea, Darcy, se va a quedar Roy sin mandar terna. No sé, ahí hay varias, digamos, esa es la teoría, por supuesto, del abogado del alcalde, ¿no? Pero el dueño del partido es el señor Roy Barreras y hay otras instancias que dicen que sí, que en efecto el señor tendría que irse porque hay una sanción con destitución por parte de la Procuraduría y que mientras esto se decida, la segunda instancia y la apelación, pues él está destituido, ¿no? Y no pero podría ejercer. Como está pero apelada, como está apelada pues, la sanción de la Procuraduría, todavía no está en firme. Es que yo vi eso. No sé, mire, es que no sé, porque mire que o sea, es decir, en el caso del expresidente Uribe, vamos, hay una apelación a su sentencia, sin embargo, lo tuvieron preso un tiempo hasta que quitaron esa medida de detención, ¿no? Entonces, pues, mientras está apelado, yo no sé si una persona puede seguir ejerciendo el cargo hasta que se decida esa apelación. Pues esa fue la duda que tuve yo ayer cuando vi como a las 11 de la noche el trino del profesor Krasnov. Muchachos, no se dejen confundir, sigo siendo su alcalde. Mucha tela de donde cortar en todos estos procesos. Esa frase de doña Darcy, mientras está apelado. Mientras está apelado. 7:53. Mientras está apelado es aquí estoy y aquí me quedo. ¿Está apelado o está pelado? 7:53, profesor.